nos acompaña precisamente el secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, y para traernos también su punto de vista, su análisis de estos asuntos, Antonio Tinoco, Guadalupe Moral y Juan Domingo Fernández. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días. Bueno, empezamos con esa enmienda a la totalidad. Es la tercera ya que presenta el grupo de Podemos a unos presupuestos en Extremadura, tras las dos que presentó a los de este año 2016. ¿Por qué se presenta esta enmienda a la totalidad? Se presenta porque no queda mucho más margen, ¿no?, de maniobra. Fíjate que presentamos al inicio una propuesta que era procedimental. Le dijimos al gobierno y al resto de grupos políticos: vamos a hacer una mesa a 4 para que todos conozcamos qué propuestas llevamos debajo del brazo. Y nos dijeron que no. No a una cuestión sencillamente de transparencia, ¿no? Y fue un no por imposición del Partido Popular, que fue el que se negó en primer momento, ¿no? Y el gobierno lo aceptó. En segundo término, porque planteamos que cualquier tipo de modificación del presupuesto tenía que tener garantías de contar con un control democrático, es decir, el de la Cámara Legislativa. Porque vimos en el presupuesto anterior que pasaban modificaciones de decenas de millones de euros que multiplicaban las enmiendas parciales sin ningún tipo de control, que se anunciaban sencillamente en la mesa de la Cámara, ¿no? Y tampoco han querido siquiera aceptar eso, ¿no? Entonces, si a esto le sumas que cuando te pones con el presupuesto y con los números está cargado de recortes, estamos diciendo que tenemos otra vez un presupuesto igual que el anterior, pero incluso con menos partidas para políticas sociales, para empleo, para vivienda, es decir, un despropósito que solo puede contentar a la derecha. Bueno, esa enmienda a la totalidad se va a debatir y se va a votar este próximo viernes en la Asamblea de Extremadura y en principio está condenada al fracaso porque el resto de grupos, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, ya han anunciado que votarán en contra de esta enmienda a la totalidad. Vamos a escucharles. Ellos mismos explicarán el pleno del próximo día y nosotros, evidentemente, ya que no hemos hecho enmienda a la totalidad, lo lógico es que nos opongamos a esa enmienda a la totalidad. Si les digo que no vamos a presentar enmienda a la totalidad. Insisto, no estamos para fastidiar a nadie, estamos para construir Extremadura desde la oposición por la vía del diálogo. El Partido Popular no ha presentado enmiendas, parece ser que ha entendido que después de dejar la región en una ruina económica y en una ruina social, es preferible ayudar, dejar libre el camino para que el gobierno de Guillermo Fernández Vara pueda levantar de nuevo esta región. Bueno, es lo que decían el resto de grupos sobre el presupuesto y también sobre la enmienda a la totalidad de Podemos. Sí, puedo ir por partes. En primer lugar, estaba diciendo el representante del Partido Popular que no quiere fastidiar, ¿no?, y que quiere construir. Pero es que está muy bien los discursos cuando se los lleva al aire. Pero vamos a hablar de los números que trae el presupuesto. Trae 26 millones de euros menos en general que el anterior. Y 177 menos fueron los que trajo ya el anterior con respecto al último de Monago. Privan la concertada por delante de la pública en educación. Han recortado incluso las partidas que eran para los agentes de empleo que están en los pueblos, manejando el tema de las subvenciones para que la gente se pueda apoyar en ellos y tirar hacia adelante con algún tipo de proyecto. Hacemos con ellos una ley contra la exclusión social con el gobierno y resulta que se comprometieron ellos mismos a aumentar progresivamente la cantidad para renta básica y mínimos vitales y no meten ni un solo céntimo. Tramitan una ley de emergencia de vivienda y recortan la partida de vivienda un 18%. 800.000 euros menos en políticas sociales, más recortes en cultura, en sanidad incluso se han llegado a presentar cuentas falseadas. La consejera de Hacienda insiste en que el presupuesto ha aumentado un 0,5%. Si vamos a los números que están en el presupuesto y que se pueden consultar, que son públicos, que el año pasado se presupuestaron 2.014 millones para sanidad. Este año, 2.008. 6 millones de euros menos y dicen que están aumentando. Es decir, hay una estafa a la cara que es insultante. Decía antes el representante del Partido Socialista que el PP había devastado la región y sin embargo han recortado entre el año pasado y 200 millones de euros. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos con más cuestiones por este lado de la mesa. Antonio. A mí me gustaría, ha hablado de números, ha hablado de... Pero también hay otro factor en la exposición y también, creo yo, en la enmienda a la totalidad. Y es la necesidad de marcar territorio entre los grupos políticos. ¿Qué parte de esa enmienda a la totalidad responde no tanto a las partidas concretas, sino a la necesidad de marcar territorio? El territorio creo que se marca cuando uno cumple con lo que viene a hacer.
y si cumples con tu palabra no se te puede acusar de nada malo, sino de sencillamente ser coherente, que para mí es una virtud en política. Esto que ha presentado el Gobierno se lo ha dictado el Partido Popular, que estaba muerto en la Asamblea hace 1 año y medio y que a base de presupuestar recortes ha recuperado todo el vigor. O sea, uno escucha al Partido Popular y parece que es que están gobernando, porque les han dado las vitaminas que necesitaban después de la derrota que sufrieron en las urnas en mayo del año pasado, ¿no? Entonces, creo que lo que están haciendo es todo lo que no se esperaba del Partido Socialista. ¿Qué necesitamos en primer lugar? En Extremadura, con una tasa de desigualdad entre hombres y mujeres tremenda, con niveles de pobreza completamente desorbitados, con una exclusión social alarmante. Tenemos que haber tenido un presidente autonómico que dijera muy a las claras: en Extremadura no podemos permitirnos un gobierno nacional del Partido Popular, porque nos acaba por arrastrar otra vez. ¿Y qué ha pasado? Que hemos visto a Vara siendo el principal abanderado de que gobernara Mariano Rajoy. Ya llega el presupuesto que no refleja los 8.000 millones de euros que nos está prometiendo Rajoy, que van a volver a aplicarnos, que tampoco hace caso a las previsiones de Bruselas, que dicen que van a ser menor el crecimiento económico para España, es decir, que al final nos dicen lentejas. ¿Y ahora qué hacemos con este presupuesto? Se ha hecho todo lo que no había que hacer para evitar este desastre. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que enmendar y, como antes planteaba, garantías al menos de que cuando se modifique el presupuesto pase por la Cámara, y tampoco quieren hacerlo. Es decir, están haciendo todo lo que quiere el Partido Popular. Pues creo que esto no es lo que votó la gente. Guadalupe. Sabiendo de antemano que la enmienda a la totalidad no tiene visos de prosperar, no sé si está dispuesto Podemos en esta ocasión, como no lo estuvo el año pasado, a hacer enmiendas parciales para intentar cambiar estas cosas que precisamente no les gusta, porque al final son cuestiones puntuales, ¿no? Cuestiones concretas las que no les gusta a Podemos. No sé si están dispuestos a negociar, a sentarse, aprovechando esa capacidad de diálogo o esa mano tendida de la Junta y del PSOE. Claro, Guadalupe, pero fíjate, cuando planteamos que haya garantías para cuando las parciales se puedan cumplir y te dicen que no, ¿qué haces con las enmiendas parciales? Es decir, el agujero está a la totalidad, que es la partida global ya no se puede modificar. La partida global lleva un recorte grande, ¿no? Cuando planteas que las enmiendas parciales tengan algún tipo de garantía, que se lleguen a cumplir y te dicen que no, ¿qué te están diciendo? No valen para nada. De hecho, antes estaba escuchando a la representante de Ciudadanos que en la tele dice una cosa, pero en privado te suele decir: estoy muy enfadada porque las enmiendas parciales que el año pasado se aprobaron, mías en la Cámara, no se ha cumplido ni una sola. ¿Por qué? Porque no tienen garantía de cumplimiento, porque te las pueden romper en la cara, ¿no? Es decir, creo que está todo pensado y diseñado para que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, o cambiamos un poco las reglas de juego entre todos, ofreciendo sencillamente garantías de control democrático, o las enmiendas parciales no sirven para nada. Aún así, tenemos que debatirlo en la dirección regional de Podemos si hacemos o no parciales, porque es una decisión que es importante y que hay que asumirla colectivamente. Juan Domingo. Yo tengo la idea de que los presupuestos, aparte de una norma de cuentas, es un ejercicio de negociación, de transacción. Y se negocia en función de la representatividad. En la Asamblea ha habido etapas en legislaturas en las que ha habido grupos con más número de lo que tiene actualmente Podemos, con más número y más visibilidad. El PSOE y el PP y Ciudadanos representan a más del 90% y hacen unos presupuestos acordados en más del 90%. ¿Por qué renuncia Podemos directamente a que haya alguna participación, algo negociado en esas cuentas de todos? Aunque solo represente a un 10 o al porcentaje que sea, pero ¿por qué no participar algo en esas cuentas? Claro. Fíjate que decías, PP, PSOE y Ciudadanos representan al 90% del electorado. Claro, ¿cuál es el problema y cuál es la trampa que pasa con esto? Que el Partido Socialista va con un programa a las elecciones y cuando tiene que presupuestar el programa o el discurso, se lleva a sí mismo a la contraria. Ese es el problema. Es decir, ahí, a mi juicio, hay un fraude democrático. Tú no puedes plantear que vas a garantizar leyes contra la exclusión social y que las vas a presupuestar y luego empezar a meterlas en la tijera.
Ahí está la trampa. Ese es el problema, que hay gente que deja de sentirse representada. Y es buena parte de la crisis que tenemos en nuestro país de vínculo entre representantes y representados. Usted no puede prometer una cosa, yo suscribo ese contrato electoral y luego usted lo rompe y me hace la política de la derecha. Ese es el problema, que si el PSOE hiciera lo que dice que va a hacer, sería muy fácil para nosotros entendernos con ellos. Pero es que hacen, como digo, todo lo contrario. Si llegan a plantear en las elecciones o en la agenda del cambio que iban a recortar en sanidad, que iban a privar la concertada sobre la pública, que iban a recortar el acceso a la vivienda, todo eso, la gente no les hubiera votado. Se les vota un programa y luego ellos solos, como digo, lo vulneran, ¿no? Sobre el tema de la negociación, creo que pedir una mesa 4 para conocer las propuestas de todos es un principio elemental democrático que no sé cómo se han podido negar a eso. Solo no para negociar entre todos el presupuesto, sino para conocer qué es lo que llevábamos cada uno de nosotros. Cuando te dicen que no a eso, te dicen que no al control legislativo de las modificaciones del presupuesto, te están diciendo, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y te vamos a acusar encima a ti de ser el culpable de que esté pasando esto, ¿no? Creo que no tiene sentido ninguno lo que están haciendo. Pues Álvaro Jaén, secretario general de Podemos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora Extremadura. A vosotros un placer.